Gracias a Dios. Me gusta de una manera especial y un saludo especial a su esposa también. El norte de la Florida. El norte de la Florida es la sierra. A su nombre. A su nombre. Así se dice los santos, hermano. Amén. Qué bueno. Glorificamos a Dios por tener el privilegio una vez más de compartir con todos ustedes. Nos sentimos privilegiados de Dios, amén, porque es un privilegio cuando podemos habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria a Dios. También sería bonito la adoración a Dios. Y qué bueno que podemos estar aquí con todos ustedes de República Dominicana. En esta noche me acompaña una esposa, Gloria dice Marte, de Santana, que ella pase y salude al pueblo. Así aprovechar el tiempo aquí, yo sé que estamos muy limitados, pero vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Nos gozamos, la verdad, de ver sus rostros una vez más, estar alabando y glorificando el nombre del Señor en esta congregación que hemos tenido en varias oportunidades, una más. La verdad que me gozo. Para los que no me conocen, soy Eunice Marte de Santana, como ya ha dicho el pastor, venimos desde Puerto Plata, ya tienen una familia más que pueden compartir. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias. Qué lindo es el Señor. Pues bien, amados, quiero compartir una palabra con todos ustedes. Pensé que había un tema, no sé, Salvador, que había un tema, yo pensé que había un tema aquí. Pues bueno, tenemos este tema, sí, más o menos, y es bueno, interesante. Y bueno, pues ese tema está bien interesante, me gusta a mí. Amén. Entonces, después dice, no, es un tema que a mí como que me hubiese gustado una palabra, la vida y esto. Gloria a Dios. Podemos hablar de la palabra entonces, porque ¿quién no le gustaba de la palabra? Entonces, en esta tarde voy a hablar de la palabra del Señor. Y yo sé que nuestras vidas van a ser poderosamente edificadas. Amén. Vamos a buscar nuestra Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. Amén. Aquí estamos una vez más a abrir con todos ustedes, esperando que sus vidas sean poderosamente edificadas. Escuchaba los cánticos, que le pedimos a Dios siempre que nos purifique, cada muchas cosas aquí. Pero ¿saben qué? Si no es a través de la palabra de Dios, lamentablemente, Dios va a hacer pocas cosas en nosotros. Amén. Buscamos la Biblia, Hebreos 4:12, y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias por estas palabras. Te glorificamos, Dios mío, y decimos tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por el privilegio que tú nos das, mi Dios, de exponer, Dios mío, esta palabra con responsabilidad. En el nombre de Jesús solamente soy un instrumento, Señor, para edificar a tu pueblo, para gloria, para honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Qué bueno. Saludos hermanos, hermana Rosana, hermana Margarita, su hija también, cada uno de los hermanos, Angelina también, Nancy, su esposo, que están aquí presentes, conocemos, y cada uno de sus hermanos preciosos, que lo habíamos visto en otras ocasiones. Aquí estamos una vez más y muchos saludos de parte nuestra para cada uno de ustedes. Amén. Voy a predicar con el tema, estoy cerca, Salvador, el poder y la eficacia de la palabra de Dios. El poder y la eficacia de la palabra de Dios. Amén. Y vemos aquí nosotros, acabamos de leer una palabra poderosa. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Wow. Dios Todopoderoso. Aquí vemos al Señor hablando de la palabra de Dios.
Y vamos a ver aquí la eficacia, el poder que hay en la palabra de Dios. No en cualquier mensaje que yo voy a predicar, no en cualquier disertación que yo me voy a inspirar, sino qué dice la palabra y el poder de la palabra y cómo opera ella. No es un decreto, no es una declaración. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde está el poder de ella? ¡Wow, Señor! Entonces vemos aquí que la palabra del Señor es viva y eficaz. O sea, es un instrumento de guerra. Es algo que usted y yo lo vamos a utilizar para nosotros pelear la buena batalla de la fe. La palabra de Dios. Es la palabra que nos protege, la palabra que nos da vida. Es la palabra que nos da fortaleza, es la palabra que nos da fe. Es la palabra que nos inspira confianza en el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios. Me gusta porque ella abre las puertas que no se pueden abrir. La palabra de Dios, porque puede llegar a corazones que usted y yo creemos que es inimaginable llegar. Sin embargo, la palabra de Dios puede penetrar en los corazones más duros y allí quebranta sus corazones como martillo que quebranta la piedra. Y Dios hace una obra especial porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Qué lindo es el Señor. Amén. La palabra de Dios tiene poder porque nos da autoridad. Nos ayuda a ser eficaz en la exposición de la palabra. Y todo esto sucede porque es palabra de Dios y no palabra de hombres. Porque ha sido inspirada, hermano. Muchas veces escucho personas con una mentalidad escéptica, que muchas veces quieren burlarse de la palabra de Dios. Y dicen, bueno, la palabra de Dios eso lo escribió un hombre. Y es verdad. Porque todavía yo nunca he visto un animal escribir. Siempre Dios nos utiliza a nosotros. Nosotros somos los instrumentos de Dios para que su obra se lleve a cabo. Nosotros. Por eso no podemos ser negligentes, apáticos, fríos. No. Nosotros somos los instrumentos que tenemos que estar dispuestos a que Dios nos utilice para su honra y para su gloria. Entonces, vemos la palabra del Señor que nos ayuda a nosotros y nos enseña a orar. La palabra de Dios nos enseña a tener fe. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a alcanzar el camino de la salvación. Nos enseña cuál es el camino estrecho para que dejemos el camino ancho. Todo esto está en la palabra de Dios. Nos enseña a vivir un evangelio puro y un evangelio de poder. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a salir de las tradiciones, de las costumbres de los hombres, de los dogmas de los hombres, y nos lleva a vivir una vida consagrada a Dios, viviendo la esencia pura del evangelio de Cristo. Todo esto está en la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios los hombres pueden ser salvos. A través de la palabra de Dios nosotros podemos salir de la ignorancia y llegar a la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad de Dios está aquí en su palabra, porque Él mismo dijo que Él es la palabra viva. Jesús es la palabra viviente. Y es por esto, hermanos, que estamos nosotros comprometidos a hablar la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios toca la vida de un hombre y un hombre se deja dirigir por la palabra de Dios, rápidamente y efectivamente usted ve el cambio y la transformación en esa persona. Si es la palabra de Dios, debe haber un cambio. Cuando la palabra de Dios penetra en el corazón de una persona, nunca en la vida podemos seguir siendo la misma persona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que tiene eficacia la palabra del Señor. Y yo entiendo que hay muchos de nosotros que nos hace falta que la palabra de Dios entre en nuestra vida, y eso nos pasa. Cuando la palabra de Dios toca a un hogar, hermano, hay bendición. Cuando la palabra de Dios es el único código de regla que va a regir el hogar, la familia, los hijos, la educación, hermano, ¿sabe qué? Hay bendición en la palabra de Dios. Es la palabra que trae sanidad, es la palabra que trae a nosotros fe, es la palabra que trae a nosotros confianza. La palabra de Dios es comparada con la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí lo que el escritor a los hebreos hablándole a un grupo de judíos que estaban menospreciando la efectividad de la palabra de Dios, poniendo posiblemente la ley por encima de la palabra de la gracia. Y estos hebreos del Señor tienes que escribir poderosamente y darle a entender a través de este escritor, porque la palabra de Dios es viva
eficaz, viva y eficaz. Aquellos que quieren ignorar la palabra y que no quieren hacer uso de la palabra, Dios nos manda a nosotros a utilizarla con eficacia. Dense cuenta que no es tener la palabra, sino saberla utilizar. Amén. Y nos damos cuenta aquí que el apóstol nos escribe claramente para que nosotros aprendamos a usarla sabiendo el poder que hay en ella. La palabra de Dios tiene poder en esencia porque es una espada. Ahora vemos aquí cómo la Biblia nos da a entender las cualidades de ella. La palabra de Dios es viva y eficaz. Número uno, nos da a entender que es una palabra que viene del cielo, porque es palabra de Dios. Nos deja ver que es divina porque no es inspirada por hombres, sino inspirada por Dios. Hay muchos escritores hoy en día que han escrito muchísimos libros, y hay libros que han pasado la historia, hay libros que se han convertido en obsoletos a través de la historia, que a nadie le interesa escucharlo. Hay muchas historias escritas, pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, que es uno de los libros más antiguos, todavía mantiene su esencia, todavía da vida, todavía transforma, todavía hay poder, todavía se está libertando, porque es palabra de Dios. Qué lindo Jesús. Por eso la Biblia nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así nos dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dándonos a entender que no es que yo me voy a inspirar, me he comido batata, vi el cielo abierto, vi los árboles verdes y voy a escribir algo. No, no fue así. Estos hombres consagrados a Dios, dice que el Espíritu vino en ellos y lo inspiró. Y comenzaron a escribir, no lleno de alcohol, no lleno de adulterio, no lleno de pecado, ni de libertinaje, sino lleno de Dios, consagrado a Dios. Dios lo inspiró a estos hombres. Por eso cuando alguien me dice que la palabra fue escrita por hombre, no por cualquier clase de hombre. Cualquier escribe. Pero ser inspirado por el Espíritu Santo para escribir, no todo el mundo tiene tal privilegio. O sea que esto es un gran privilegio. Dice, no fue traída por voluntad humana. No porque yo quise que se escribiese de Dios, sino porque Dios nos inspiró a nosotros como instrumento para que el hombre sepa cuál es la voluntad de Dios. O sea que no es cualquier persona, hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice, es viva. O sea que la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios sigue causando su efecto en la vida de la persona. Es viva. No está muerta. Dios no está muerto. ¿Por qué es viva? La Biblia nos enseña que es una espada. Y una espada, para que sea efectiva, tú no puedes utilizarla como a ti te dé la gana. Hay que saber usar espadas, ¿sabe usted? Si usted no sabe usar espada, a usted le pueden hasta quitar la vida. O sea, la espada hay que saberla utilizar. Y vemos aquí cómo la Biblia nos da a entender grandes verdades. Con la espada nosotros podemos dañar a una persona y también podemos dañar a nosotros si no sabemos utilizarla. Un cuchillo, si tú no lo sabes, ahora te puedes cortar con él si tiene un martillo. Entonces la palabra de Dios tiene su filo. Si tú y yo no la usamos correctamente, nos puede dañar y podemos dañar a otro. Y es por esto que hay mucha apostasía, mucha herejía, que en vez de edificar y en vez de guiar a la persona a Cristo, lo que estamos haciendo es desviándonos del camino y destruyendo vida. Óyeme bien, porque no estamos haciendo el mejor uso de la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que usarla. ¿Y saben qué? Que como es una espada, la espada hay que saberla usar. O sea que la espada no funciona sola. Una espada ahí defiéndeme. ¿Cómo que me defienda? Tú tienes que usar, coger la espada y usarla. Y defenderte con ella. Es un arma de guerra, la palabra de Dios. O sea que ella sola no va a funcionar, porque tiene poder en sí misma.
es usted en la mano suya que va a ser eficaz. La palabra del Señor. Es lo que pasa con la palabra. Necesita ser puesta en tu boca para que el Espíritu Santo la dé con autoridad, la dé con poder y pueda transformar y pueda traer esperanza a aquellos que no tienen esperanza. La palabra de Dios es viva, porque está en ti, ha causado una transformación y un cambio. Y tú no estás hablando solamente por hablar, sino porque Dios ha puesto tu palabra, su palabra en tus labios, así como lo hizo en Jeremías. Me dijo, yo he puesto mi palabra en ti, en tu labio, yo lo he puesto. O sea que Dios pone su palabra en nosotros. Los judíos trataron de detener la palabra y la palabra siguió viva. Son muchas las personas que han tratado de detener la Biblia, de hundirla, de quemarla. Sin embargo, la palabra de Dios sigue fluyendo. A través de la historia se ha tratado de extirpar, de extinguir el libro más poderoso, el libro más vendido, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y todavía no hay ningún hombre, por más estrategia que ha buscado para detener esta palabra, que la haya podido detener. Dios siempre ha buscado una manera, una forma de preservar esta palabra, que esta palabra llegue a la humanidad, que esta palabra llegue a la sociedad, porque solamente a través de la palabra de Dios puede haber cambio en la sociedad, cambio en la familia, cambio en el trabajo, cambio donde quiera que sea. Porque es un instrumento de poder. La palabra de Dios hay que usarla con autoridad, hay que usarla con consagración. Dense cuenta que hay muchos religiosos que usan la palabra y no pasa nada, porque la palabra de Dios en ellos está muerta, porque ellos están muertos. La palabra de Dios funciona con los vivos, porque hay personas que están muertas en la iglesia. Y así hay muchos hermanos que lamentablemente hablan la palabra y no tienen autoridad para hablarla, porque no ha causado ningún efecto en la vida de ellos. No testifica de cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellos, y por eso no pasa nada. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios causa vida en aquellos que dejan que ella lo regenere y lo transforme. En aquellos que quieren que Dios lo cambie, la palabra de Dios sigue viviendo. Y es por esto que cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios en oración. Tenemos que buscar esa unción que viene del Espíritu Santo para que la palabra se mantenga viva en nosotros. Que cuando hablemos la palabra, no sea como los escribas y fariseos que hablaban la palabra y no surgía ningún efecto en la vida de las personas. Dese cuenta que cuando Jesús llega allí a la sinagoga y comienza a hablar la palabra, aún los que estaban endemoniados notaban que había algo diferente en este, porque hablaba como quien quiere. Los mismos religiosos decían, este habla como quien tiene autoridad. Los demás del pueblo decían, este habla diferente a los demás. No es la misma palabra. Aún los demonios decían, ¿qué tiene conmigo, hijo del Dios Altísimo? Porque la palabra de Dios que estaba en medio de ellos, Jesucristo es la palabra de vida. ¿Cómo hacemos que la palabra está proclamando a Jesús? Gloria al Señor. Los altares hoy en día están llenos de mucho intelectualismo, de mucha psicología, de mucha filosofía, de mucha religiosidad, pero muchas veces carece la palabra viva de Dios. Son muchas las iglesias que están rechazando la palabra de Dios. Son muchos las fábulas, los puentecitos que se están llevando a cabo en muchas iglesias. La gente está contenta con un mensaje de motivación, de levantar la autoestima de la gente. La gente se dice bien, se dice como los campeones en la iglesia. Sentirse como Señor y no como siervos. Y esos mensajitos que le suben el ego a los demás y a los hermanitos también, a la gente le encanta escucharlo. Pero cuando viene la palabra de Dios que nos confronta, nuestra vida es pecaminosa, nuestra vida carente de oración, carente de Biblia, carente de consagración, carente de testimonio. No me gusta ese hombre. ¿Por qué el pastor permitió que el pastor saltara viniera otra vez acá? Uy. Gloria al Señor, aleluya. No viene a compartir la palabra. Amén. Porque hay que hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios ha tenido muchos enemigos a través de los años. Por esa palabra vibra que levanta muerto. Cuando Lázaro después de 4 días escuchó esa palabra,
que llegó allí, penetró a la tumba, allí, hermano, atravesó la eternidad, la muerte, y este hombre aún después de 4 días de muerto, escuchó la palabra: Lázaro, ven fuera, y esa palabra lo resucitó. Esa palabra la pudo escuchar, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es movimiento, la palabra de Dios levanta, restaura, la palabra de Dios. Ay, Señor. A través de la palabra los enfermos se sanan, los que están caídos se levantan. A través de su palabra se detuvo la lluvia, a través de la palabra se detienen los vientos, a través de la palabra se calman las olas, a través de su palabra se identifican los males y los peces, a través de su palabra suceden milagros extraordinarios, a través de su palabra, aquellos que no tienen esperanza, hermano, hay una palabra que lo levanta y le da esperanza, a través de la palabra. ¿Saben qué, hermano? El enemigo se ha levantado tratando de impedir que esta palabra llegue. Dese cuenta que aún la misma sociedad quiere tratar de detener la palabra. Y estamos tratando de sustituir la palabra de Dios por un lenguaje inclusivo. Un lenguaje que no ofenda a las personas, porque la palabra de Dios no desbarata. La palabra de Dios agarra el ego del hombre, lo tira por el suelo, lo desbarata, y después abajo vengo yo contigo. Porque yo era muy orgulloso, orgullo no desbarata. Que yo tenía mucho ego, no desbarata. Porque yo soy multimillonario, vende todo lo que tiene a la por me sigue. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios quita esos dioses falsos que tenemos. Todo aquello que ocupa el primer lugar de Dios, la palabra de Dios nos confronta y lo quita. Esa es la palabra de Dios. Que nunca se olvidará cuando está sembrada en el corazón de una persona. Siempre va a permanecer, porque tiene vida en sí misma. Su esencia, hermano, causa vida porque tiene poder. Amén. Es una palabra viva incorruptible porque no se va a dañar. Usted y yo podemos torcerla, pero ella se mantiene derecha. Cuando yo la fuerzo, ya deja de ser palabra de Dios, porque la palabra de Dios mantiene su esencia. Hay cosas que usted la va a adulterar, usted va a adulterar la palabra, pero desde que la adultera deja de ser palabra de Dios. Para que sea palabra de Dios no puede adulterarla. Para que sea palabra de Dios no puede diluirla. Para que sea palabra de Dios hay que mantenerla en su esencia, tal cual Dios le ha dado para que cause efecto en la vida de las personas. Esa es la palabra de Dios. Amén. Donde quiera que tú vayas, Dios quiere que tú des la palabra. Porque por más que la ha querido destruir y exterminarla, la palabra de Dios se ha mantenido. El poder eficaz de la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es eficaz porque trae convicción a la vida de la persona. Es eficaz porque trae conversión, trae cambio en la vida de la persona. Por eso es eficaz. Es la palabra que trae consuelo, que confirma la obra de Dios en la vida de los seres humanos que creen la palabra de Él. Esa palabra nos levanta, hermano. La palabra de Dios causa santidad en tu vida y en mi vida. Por eso es eficaz. Amén. O sea, que cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, rápidamente nosotros vemos la eficacia de ella en la transformación de los frutos que esa persona da cuando tiene a Dios en su vida. Muchas veces, hermanos, buscamos fórmula para que las cosas funcionen. Buscamos estrategias para mantener la iglesia. Y se hacen un sinnúmero de estrategias humanas y de métodos humanos. Y muchas veces dejamos la palabra de Dios a un lado. Pero yo quiero decirte aquí que el método más efectivo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, es cuando tú y yo hacemos el mejor uso de ella, el mejor uso de la palabra. ¿Sabes qué? Hoy en día se están cambiando los métodos. Para traer a los jóvenes educamos a hacer los raperos. Para traer a los jóvenes, bueno, ¿qué les gusta a los jóvenes? Hip hop y el rock rider. Y hacemos un circo en la iglesia. Y utilizamos la iglesia, hermano, como un escaparate para, más que un culto a Dios, hacer un espectáculo y hacer un show. Para que los jóvenes vengan a través del show, a través del espectáculo. ¿Y sabes qué? No estamos causando ningún efecto de cambio en ellos porque no estamos utilizando el método bíblico que es el buen uso de la palabra de Dios.
Si alguien quiere llegar a Dios es a través de su santa y bendita palabra. No hay otro método más efectivo que no sea la palabra de Dios en la vida de la persona. Si un joven se va a salvar escuchando una palabra que le trae esperanza, va a llegar a Cristo. No es escuchando una salsa, no es escuchando un rap, no es escuchando un movimiento. Eso no funciona. Eso no cambia la vida de la persona. Eso no cambia hogares. Eso no cambia familia. Ahora, la palabra de Dios sí cambia la vida de un hombre, de una mujer. No importa el estado en el cual se encuentre, la palabra de Dios es viva y eficaz. Me gusta porque la palabra de Dios obra más rápido que cualquier método humano. La eficacia de ella se mantiene porque es la palabra de Dios. Cuando tenemos problemas, nosotros confiamos en su palabra. Vemos a Dios obrar milagros, maravilla. Vemos a Dios cómo se glorifica, hermano, porque hemos aprendido a confiar en Él. A través de la palabra de Dios, la iglesia recibe el consuelo, el aliento, recibe la esperanza, recibe el poder, hermano, para hacer y deshacer. La iglesia recibe autoridad. Y me gusta esto, hermano, porque aparte de que es viva y eficaz, dice la Biblia que es cortante. Pastor, por más bueno que usted quiera hacer, hay sermones, hay una palabra que usted le va a dar al pueblo que lo va a rajar en dos, que lo va a cortar. Y hay muchos que lo van a hacer como el chempón. No me gustó el sermón del pastor. Bueno, pero no te gustó la palabra de Dios. Porque no siempre la palabra de Dios cae bien. ¿Me entendió? Es cortante. Más cortante que toda espada de dos filos. O sea, que la palabra de Dios tiene un filo de este lado y tiene un filo de este lado. Corta para acá, corta para allá. Y es más cortante. O sea, que por más suave que yo quiera darle esta palabra, hay muchas vidas que el Señor la va a cortar. Va a estirpar. Porque esta palabra tiene una característica muy especial. Esta palabra corta. ¿Y sabe qué hace? Busca donde está el cáncer allá del pecado en la vida del hombre. Y en lo más profundo, donde usted no lo puede ver, donde nuestra mente no puede llegar, donde el pastor no sabe lo que hay en tu corazón allí, esa palabra hace así, corta y penetra y arranca ese cáncer que está allá. Y lo quita. Hay personas que no les gusta cuando la palabra de Dios comienza a cortar, no quieren escucharla porque siguen viviendo una vida pecaminosa, siguen murmurando, siguen criticando, siguen calumniando, siguen siendo mentirosos, siguen siendo fornicarios, siguen siendo adúlteros, hermanos, y esta palabra te va a cortar. Todo lo que es un cáncer lo va a detectar, todo lo que es pecaminoso lo va a buscar en lo más profundo de tu ser y allí va a penetrar y lo va a sacar a la luz. La palabra de Dios es cortante. Ay, mi lugar. Por más suave que usted coja una espada de esa espada japonesa, óigame, y se la pasen a usted, por más suavecito que la pasen, lo van a cortar. No te preocupes, mi amor, no con mucha fuerza, no con mucha fuerza, pero de que haga así, va a cortar acá. ¿Entendió? La palabra de Dios saca el cáncer. ¿Sabe qué hace con el cáncer? Cuando usted va a un médico y le detecta que usted tiene cáncer, a nadie le gusta esta noticia. Y el proceso de cáncer no es tan sencillo, es bien fuerte. ¿Sabe? Y cuando usted dice, mire, hay que extirparle un seno, usted se pone triste. Porque usted dice, no, yo no voy a dejar cortar ese. Dice, bueno, para preservar mi vida, que lo corte. ¿Está entendiendo? Que lo corte porque usted quiere preservar su vida. Porque no quiere cáncer aquí, que acabe con su vida en su totalidad. En modo que extirpe una parte de mí, pero conservar mi vida. Así mismo es la palabra de Dios. Cuando el pecado se manifiesta,
Es como una especie de cáncer. Y el Señor, para ser efectivo, aplica la palabra y comienza a cortar. A cortar no puede. Amén. Comienza a ir todo lo que toca. Dese cuenta que la palabra de Dios es tan eficaz y tan cortante que mata la propia justicia del hombre y la hace ver como trapo de inmundicia. Yo soy justo, ay, yo soy bueno. La palabra de Dios nos hace ver que no hay ni un bueno. Dice el Señor, no hay ni un bueno. Pero el Señor, oh maestro bueno, óyeme, ¿por qué me llama bueno? Hay uno solo bueno y es Dios. Y hay muchos que quieren justificarse en su propia justicia y dicen que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y Romanos 5 dice, justificado no por mi justicia, justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, justificado pues por la fe. O sea que el hombre no puede justificarse. ¿Y quién nos enseña que el hombre no se puede justificar? La palabra de Dios. Corta el pecado. La palabra de Dios corta la incredulidad y nos inyecta fe. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si quieres ser un cristiano consagrado, si quieres ser un hombre y una mujer de Dios, un joven de Dios, tiene que usar la palabra y aplicarla. Son muchas las partes que la palabra de Dios va a cortar y nos va a doler. Cuando hay un corte, hermano, en tu vida, por más suave que lo hagan, te va a doler. Te va a doler. Así que el cáncer hay que dejarlo para un lado, hermano, no te contamine. Amén. Porque esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos, dice la Biblia, hermano. Amén. Entonces, para una espada penetrar en el cuerpo de alguien, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Cortar la carne. Cuando corta la carne, rápidamente penetra y sigue cortando. Así es la palabra de Dios. Esta va a entrar a lugares que usted y yo no podemos entrar. Va a profundizar en los lugares más profundos de tu corazón, donde solamente Dios sabe lo que tú tienes allí. Esta palabra de Dios me gusta, hermano, porque trae cambio a la sociedad. Esta palabra de Dios me gusta porque trae cambio a los hogares. Es la palabra de Dios que nos ayuda a transformar mi vida y tu vida. Y cuando esta palabra nosotros la damos con autoridad, con responsabilidad, con integridad, esta palabra mantiene su poder. Su poder. Y vemos aquí, hermanos, que la Biblia dice que penetra hasta partir el alma. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y el espíritu. Es una palabra discriminadora. Es una palabra tan profunda y el corte es tan fino, óigame, tan fino, que dice que parte el alma y el espíritu. O sea, cosas que se parecen mucho y usted cree que son la misma. La palabra de Dios tiene el poder de separarla. El alma a un lado y el espíritu a otro lado. Hay muchos que creen la dicotomía, que dicen que el alma y el espíritu es lo mismo. Pero vemos aquí que separa el alma y el espíritu. La religión natural de la espiritual, la palabra de Dios hace una separación. De los grupos de iglesia santa, iglesia mundana, la palabra de Dios hace una separación. De los prudentes, de los insensatos, la palabra de Dios hace una separación. De los obedientes y los desobedientes de la iglesia, la palabra de Dios hace una separación. Me gusta, ¿por qué? Porque lo interior de lo exterior lo separa también. Lo interno de lo externo lo separa la palabra de Dios. La religión sincera, la religión aparente e hipócrita, lo separa la palabra de Dios. Dice que cuando Jesús comenzó a predicar, le quitó la máscara a los escribas fariseos. Porque comenzó a hablar la palabra. Y fue y le dijo más. Usted puede hacer todo lo que ellos dicen, pero nunca haga lo que ellos hacen. ¿Entendió? Amén. Porque la palabra de Dios, hermano, separa. Y vemos aquí que la ley dice que hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos. Wow, Señor, hasta partir el alma. Amén. O sea que el corazón más puro, por allí penetra la palabra de Dios. Usted se acuerda que hay personas que son como una roca, hermano, que no hay forma de entrar, tiene el corazón de acero, y después no se lo compra en la calle con una Biblia predicando. Nosotros teníamos una persona en la iglesia que cuando él se convirtió y después, ustedes lo han escuchado, el hermano Tati, salía a predicar, había personas que decían, no, pero déjame yo por tu parte. Y cuando la palabra de Dios tocó su vida y su corazón, hoy en día lo tenemos testificando, hablando de la cabeza y ministrando a Dios. Y la persona de la sociedad no creía que ese era él. Y hay personas que tenían mucho tiempo que no lo ven todavía y se sorprenden diciendo, no, pero la verdad que Dios hace milagros. ¿Y qué pastilla fue que ese hombre te dio, ese pastor te dio? Porque la persona lo ve y no lo cree. Pero es para que usted entienda la eficacia que hay en la palabra de Dios. Y este hombre hoy en día está sirviendo a Dios. Penetra hasta la coyuntura y los tuétanos, hasta partir el alma. Y diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón. ¡Wow, Señor! Vemos aquí, hermano. ¿Usted ha visto cuando usted va a una carnicería? Cuando cogen una vaca, un chivo y lo descuartizan allí. ¿Entiendes? Y vemos nosotros el carnicero allí sacando la carne. Pues ¿sabe qué? Así mismo el Señor hace a través de su santa y bendita palabra. Nos descuartiza a nosotros y todo lo que hay ahí adentro que no sirve, lo saca. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso, en 2 Timoteo 4, 1 al 4, ¿sabe qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique ¿qué es? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá esa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará el maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oír y se volverán a las fábulas. Vemos aquí un mandato que el apóstol Pablo está haciendo a su hijo Timoteo. Le está diciendo a Timoteo: yo te encarezco que tú prediques la palabra. Lo que te estoy diciendo es que leen los chistecitos, los cuentecitos y las fábulas en la iglesia, que hay hermanos que le encantan los chistes y que le cuenten fábulas y que le cuenten historietas. Ese pastor a mí no me gusta porque nunca cuenta un chiste así. Amén. Y de esas historietas que a veces alguna vez yo no cuento, hermano, para ilustrar algunas verdades, pero dentro del marco de la palabra. Hay otros que solamente cuentos y chistes y la iglesia contenta. Pastor, a mí me gusta que usted trae, que me hace reír, que me hace desternillarme de la risa. Eso sí me gusta. Gloria al Señor. Y por eso dice que prediques que, usted lo dijo, que diste a tiempo y fuera, redarguye, reprende y exhorta. Amén. A todo. Ahí hay mucha tela que contar, hermano. Por eso, según Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos aquí el Señor que dice que predique la palabra y que dice a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios. Redarguye. Fue lo que leí, ¿verdad? Redarguye. ¿Sabe qué significa redarguir? Convertir un argumento contra el que lo hace. Impugnar algo porque tiene alguna falta. Eso es redarguir. Redarguir es combatir. Redarguir es contradecir.
Redarguir es refutar con un recurso algo que se cree erróneo o ilegal. Eso es redarguir. Hoy en día, tú no puedes contradecirla. Hoy en día tú tienes que decir que la homosexualidad no es pecado. Hoy en día tú tienes que decir que el adulterio simplemente es un modo de tú ser un chabacano, un hombre que gusta, o una mujer que sabe, que cae bien a los hombres. Hoy en día hay que decir que la prostitución, eso es algo que Dios no respeta. ¿Me está entendiendo? Hoy en día hay que decir que los pedófilos y pederastas, pues, eso hay que respetarlo y que Dios no se mete en eso, que eso no es ningún pecado. O sea, hoy en día estamos llegando a un límite donde el pecado hay que justificarlo. Sin embargo, cuando tú vienes de redarguir y tú dices, oye, eso es erróneo, eso no está bien, ¿sabe usted tanta la apostasía que se está enseñando a los altares? Y la iglesia se está dejando envolver. No ha sido fácil. A mí no me ha sido fácil. Hermanos, son muchas doctrinas que se han metido dentro de la iglesia y que están socavando los fundamentos del evangelio de Cristo. Ya la iglesia ahorita no quiere orar, porque nos enseñaron a decretar y a declarar. Y usted se va a la Biblia, pero oraba, y tú no ves a nadie haciendo los discípulos orando. Jesús enseña a orar y no ves a nadie declarando. La gente declara, decreta. Los reyes decretaban, ahora son los reyes. Los profetas eran hombres de Dios y Dios la ponía como si fuera Dios, pero sobre lo tenemos Dios en nosotros. Ya hoy en día usted ora por una persona y ya la gente no ora, simplemente declara. Yo declaro tal palabra sobre ti, ya está hecho porque tú un pequeño Dios que habla. Secreto que dice Hashuna, que somos Jehová Junior. ¿A dónde vamos a ir? Sin embargo, la iglesia no se ha detenido a ver el origen de esto. ¿De dónde viene y cómo se infiltró en la iglesia? ¿Quién fue el precursor de estas doctrinas erróneas? ¿Quién fue y cómo se metió en la iglesia? Y nos está robando a todos porque nos gusta, suena bonito, suena como algo de poder. ¡Wow! ¡Decreto! Yo decreto esto. Uno que dijo, yo ahora mismo cancelo ese juicio. Dios, canceló un juicio de Dios. Y yo me espanté y yo me fui ahí. ¿Qué busco yo aquí? Yo sé que Dios puede tener un juicio, pero nadie puede cancelar un juicio de Dios. Pero como tenemos el poder de declaración y de hacer decreto, hermano, ya Dios se ha convertido en un títere de la iglesia. Ya la iglesia se le ha olvidado lo que es orar. Y es más fácil ya declarar. Y todo esto, usted y yo tenemos que confrontarlo. Tenemos que decir, eso no es así. Son muchas doctrinas erróneas que se están metiendo en la iglesia, hermano. Ustedes como iglesia metodista tienen que ponerse en la brecha. Al origen de ese gran hombre de Dios, de Juan Wesley. Oigan, hermano, usted no se ve los escritos de este hombre, la diferencia del cielo a la tierra. Juan Wesley estuviera llorando hoy en día a ver lo que está pasando en muchas iglesias metodistas, como en otras iglesias pentecostales y otras denominaciones. ¿Por qué no dejamos la palabra de Dios a un lado? Y la palabra de Dios no se puede dejar a un lado. Esto no consiste en experiencia, hermano, en sueños, visiones, revelaciones. Yo creo que Dios revela. Y yo creo que usted se puede soñar. Pero la esencia de una iglesia no se puede dirigir por sueños, por revelaciones o por profecía, sino a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante. Y hay que dejarse dirigir por ella. Ahora hay unos super ungidos que se llaman los apóstoles, que tienen revelación directa del cielo. Y como tienen revelación directa del cielo, y ya lo que Dios le reveló a ellos, ya hay que escribir, sustituir la palabra de Dios por lo que Dios le reveló a ellos. ¿Y sabes qué? Hay mucha gente que lo está creyendo. Que lo está creyendo.
pastor que dice que para que la mujer santifique tiene que vivir con él. Todas las hermanas que van a la iglesia tienen que vivir con él para santificarse. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cree usted que esto está bien, hermano? Todo eso es el fruto de abandonar la palabra de Dios y dejarlo dirigir por un sueño, por una relación, porque Dios me habló. Es una que el diablo habla y el diablo se viste de ángel de luz. Y si usted no sabía algo, Satanás sabe usar la palabra de Dios, pero no para evangelizar, sino para engañar, para distorsionar, para sembrar herida y apostasía dentro del pueblo. ¿Qué usó el diablo contra Jesús? ¿Le citó la Biblia, sí o no? Fue la palabra, hermano. ¿Y él su método no lo va a cambiar? Cuando usted no tiene un corazón limpio, el diablo se va a levantar y te va a usar también. Por eso dice, redarguye. O sea que esta iglesia, todo lo que entienda que no está por la palabra, no importa que venga de allá arriba, del matatán de los matatanes, hablando de los presidentes de concilio, porque a mí me pasó algo similar. Lo que no está por la palabra, yo no me lo voy a comer ni con cachorro. Prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Nuestro compromiso es con Dios. Porque la iglesia es para el cielo que va, no para quedarse en la tierra. La denominación de los concilios siempre y cuando estén fundamentados en la palabra de Dios, nos sometemos a ellos. Pero cuando se salgan de la palabra y quieran desviar de la palabra, mi compromiso es con Dios. Eso es así, suena duro lo que estoy diciendo, hermano. Por eso muchas veces me cierran muchas puertas, muchas congregaciones. Yo no cumplo con Dios. Amén. Por la pista de arriba. Redarguye. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol Pablo. Eso está en la palabra. No soy yo. Que contraría cuando algo es erróneo, cuando algo no está bien. Hay que combatirlo. Por eso dice contender ardientemente por la fe. O sea que tú y yo estamos para defender el evangelio de Cristo. Haciendo que el uso de la palabra de Dios, usando la espada del Espíritu, reprende. Lo que reprenda, ay sí. ¿Sabe lo que reprende? Censura. ¿Usted ve la palabra de redarguir? Que es cuando tú contradice algo que está mal, que se cree error ilegal. ¿Sabe cómo te dice a ti hoy en día la iglesia? No juzgue. ¿Sabe usted? ¿Qué es excusa del diablo? ¡Ay! Eso es crítica. No, no es crítica. Es que dice la palabra, que tú no estás bien. No es posible que tú sigas el mismo Dios que yo sigo y yo tenga reglas y tú seas un anarquista. No es posible. Eso no cuadra. Reprende. ¿Sabes lo que reprender? Censurar. Amonestar a alguien por lo que ha dicho o por lo que ha hecho. ¿Sabe qué? El pastor Dios no tiene amor. Porque el que pecó, el que mintió, el que se descubrió un pecado, siervo, venga acá. Lo que usted hizo está mal. Tómese 3 o 6 meses de disciplina, vamos a ver su proceso. Si usted se restaura como debe ser, entonces lo restauramos al ministerio. Ese pastor no tiene amor. Me sentó por 3 meses, por 6 meses. Pero, hijo del diablo, ¿cómo quiere que te trate? Como hijo, como un bastardo. Porque Dios al hijo que hace, lo disciplina, a lo bastardo lo corrige, dice el Señor. Entonces hay muchos que quieren que le desorgasen como bastardos, que no son hijos. Entonces todo pastor que ama su congregación la va a disciplinar, la va a corregir, la va a reprender. Si usted habla bien y habla derecho, nadie lo va a reprender. ¿Sabe quién que reprende? El que se esfuerce, el que anda mal. Entonces en este camino hay que andar derecho. Porque este es el camino estrecho. Por aquí no te lo puedes torcer. Y hay personas que no entienden esto. Hay personas que no quieren que lo censuren, que digan que eso está mal, que lo reprendan. Pero el apóstol dice, reprende. Pastor, reprenda. Líder, reprenda. Corrige. Pero que no se corrige ese daño. Porque ustedes creen que los hoteles tienen un departamento de mantenimiento. No es para cuando se dañen las cosas. Muchas veces para evitar que se dañen las cosas.
Por eso se da mantenimiento. Así mismo la vida del creyente. Hay que darle mantenimiento. Así que no vea al pastor como el que no tiene amor. Respects, mire, ¿qué está pasando con usted? ¿Y esto? ¿Qué sabe mi familia? ¿Y esto? No ande derecho. Vista como una cristiana. Sea como. Y ese vocabulario. Por el pastor hubo una que me dijo: usted se mete en la vida personal de uno. Uy. O sea, ¿qué pasó? Esta persona, yo la vi mal vestida en un motor. Iba con unos pantaloncitos clarito, que se veía todo bien parecido, como que son como de algodón, algo así, no sé. Y yo a esta persona, digo: oh, pero ven aquí, este hermano. Y cantaba como un pincel. Lindo. Y yo le tenía observación, y yo, cuando yo le llamé y dije: esa no es forma de usted en la calle, así. O sea, si se considera cristiano. Ah, ok, pastor, le digo a él: se mete en mi vida personal como yo ando en la calle. Y por eso fue que nunca le dio oportunidad para que cantara en la iglesia. Porque aquí todo el mundo es santo. Y esto ha llegado a un deterioro que la iglesia se está respetando. ¿Entendió? Si el hermano, si no respeta esto, pues yo me sigo metiendo en la vida. No, yo lo que cuido es el altar. Tú quieras vivir como tú quieras, viste como tú quieras, pero no tienes que tomar parte aquí y caminar. No, porque aquí la regla no puede pastor y la pongo yo ni los líderes, aquí la pone Dios. ¿Sabe? O sea que la iglesia, hermano, es la iglesia de Cristo y fue que pagó el precio. O sea, ese nepotismo que muchas veces creemos que la iglesia es una familia tal, de la familia mía, de la familia del pastor. No, la iglesia de Cristo. Y para que las cosas funcionen, tiene que ser así mismo como el Señor estableció. Reprende, pastor, no debe reprender. Porque creemos que el amor es permisivo y tolerante. Y no podemos confundir el amor con la permisividad y no la tolerancia. Así hay un título de una serie que yo prediqué. Donde se pone, búsquelo ahí, baja y escuche. Que ahora los pastores tienen que ser permisivos. Y ese sí que es bueno. Ese es un pastor cool. Oye, el pastor es tan bueno, mi hermano. Mira, que me diga, cómprate el cigarrillo para que tú estés tranquilo. Pero ya tú sabes, compra uno solo. Ese pastor sí me comprende. ¿Me entendiendo? Y eso no funciona así. Exhorta, le dice, exhorta. ¿Sabe lo que es exhortar? Inducir e incitar a alguien a obrar de una manera determinada. O sea, cuando usted exhorta, usted motiva y trata de cambiar la mentalidad de alguien para que obre de la manera correcta, de la manera que agrada a Dios. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que tener reverencia a esta palabra, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es palabra de Dios. Vivifica tu alma y restaura todo tu ser. La palabra de Dios. Si tú quieres tener esperanza, aférrate a la palabra de Dios. Si tú quieres tener vida eterna, aférrate a la palabra de Dios. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que dice el Señor. La palabra de Dios. Es por esto, hermano, que aunque hay momentos en los cuales la persona la rechaza, la persona lo censura, porque muchas veces la palabra de Dios lo tacha, su conducta